Muy buenos días, el tema de hoy es asumir riesgos. Vamos al libro de Mateo capítulo 25, 19 al 26. 19 al 29. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Asumir riesgos. Mire que muchas personas, en esta parábola el Señor habla sobre cómo entrar al reino, cómo llegar al reino. Y muchas personas no quieren asumir riesgos, quieren entrar a la fácil, quieren de pronto con una oración, con ir una vez a la iglesia, con que oren por mí, con orar de vez en cuando, leer la palabra muy de vez en cuando, y por ahí una vez al año hacer un ayuno. Y no asumen riesgos. No asumen riesgos en el Señor. Y venga, ¿por qué se asumen riesgos en la vida secular? En el mundo, riesgos con un crédito, riesgos con un negocio, riesgos con una alianza que no es de Dios, riesgos con convenios que no convienen, riesgos inclusive en proyectos, en negocios, en viajes, en relaciones. Una relación que muchas veces el Señor nos ha hablado: ese hombre no es para usted, esa mujer no es para usted, pero usted ese sí asume un riesgo. Y después está llorando, quejándose, que mire lo que me pasó, pero es que ella me engañó o él me engañó, es que mire lo que me hizo, pero ya se le había advertido, ya se le había dicho, se le había hablado. Pero quieren asumir riesgos en el mundo. ¿Y por qué muchos no asumen riesgos en el Señor? Riesgos esos los cuales usted y yo, mire que yo le encontraba en la palabra en Génesis capítulo 1, encontraba cómo el Señor asumió un riesgo enviando a su hijo. Llegaron a un convenio. El Señor podía haber enviado a uno de sus ángeles a la tierra precisamente a pagar un precio por usted y por mí, pero el Señor asumió un riesgo con su propio hijo, con Jesucristo. ¿Cómo pudo él enviar a su unigénito a asumir un riesgo que lo mataran a través de la cruz? ¿Y cómo ese riesgo nos beneficia a usted y a mí? El riesgo que asumió el Señor Jesús, a morir por usted y por mí. ¿Y por qué nosotros para el Señor no asumimos riesgos? Venga, métase en ayuno, métase en oración, lea la palabra, medite, estudie la palabra, pídele a Dios una palabra. Y muchos no asumen riesgos porque están esperando la respuesta del pastor, están esperando la respuesta del líder, están esperando la respuesta de una persona que los guía, los orienta, y como que se acomodan. Otros quieren asumir riesgos en el Señor, pero no quieren salir de la zona de confort. Es que yo estoy bien trabajando acá, ¿para qué me van a cambiar de puesto? ¿Para qué me van a mandar a otro lado? Yo lo que puedo hacer allá lo puedo hacer acá. ¿Y por qué no lo asume? Si usted le está pidiendo una respuesta al Señor, ¿por qué no lo asume en el Señor? ¿Por qué ponemos tantas trabas para el Señor? ¿Pero por qué tengo que ir tan lejos? Encontramos las cartas paulinas de Pablo, que Pablo asumió riesgos todo el tiempo. Pablo no se quedó en un solo lado. Dice que la mayoría de cartas las escribió desde la cárcel, pero un hombre que fue flagelado, golpeado, él mismo lo escribe. Dice que esta leve tribulación momentánea produce en él un excelente gozo, un peso de gloria. Lo hacía el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque él no se quejaba por servirle al Señor. Mire cómo estoy, mire flagelar mi cuerpo. Él mismo decía: me dieron 40 latigazos menos uno. Dice que fue descolgado en un canasto para que no lo mataran. Dice que lo apedrearon, lo tiraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto, pero llegaron sus discípulos a recogerlo y él se levantó como si no hubiera pasado nada. ¿Cuántas cosas el Señor nos pide a usted de asumir con riesgos? Pero si tenemos el respaldo del Señor y no lo hacemos, y no tenemos el respaldo del Señor en el mundo y lo hacemos, es que tenemos el respaldo del banco, tenemos el respaldo de un amigo, tenemos el respaldo de mi esposa, de mi esposo, de un familiar. Él me va a ayudar, me va a sacar de esta situación. O tenemos el respaldo de alguien que me hace el cuarto,
El cuarto es que ese arrocito en bajo que usted tiene, allá con esa persona que no tiene que salir con esa persona, pero usted se mete con esa persona, pues asumiendo riesgos que no deben ser. ¿Y cuántas personas asumen ese tipo de riesgos y resultan muertos? ¿Por qué? Porque está metiendo con una persona casada, una persona que no le pertenecía, no debía estar con una persona. Y muchos otros buscan al Señor para saber si se puede asumir ese riesgo o no lo puede asumir. Y cuando entramos a la oración y le preguntamos al Señor, el Señor dice, no, esa persona no es, ese negocio no es, pero aún así se meten, no, es que yo sé que Dios me va a respaldar, de pronto es que usted es envidioso, no quiere que yo lo haga, bueno, hágalo, usted verá, entonces para que pida una oración, para que pida un respaldo, usted está en su propia decisión, como dicen algunos, es que Dios nos dio libre albedrío, claro, hágalo, entonces ¿por qué viene después a llorar, que mire lo que me pasó, cuando pidió una opinión, cuando pidió que oraran para que él se podía hacerlo o no podía hacerlo, si se puede meter con una persona o no podía meter con una persona, si podía hacer el viaje o no podía hacer ese viaje, si puede hacer ese negocio o no lo puede hacer, y encuentran obstáculos. ¿Por qué encuentran obstáculos? Pero asumen riesgos en su propia voluntad, en sus emociones, sus deseos, sus pasiones, y se dejan llevar por lo que le dicta el corazón, como dice la canción. Es que yo hago lo que me dicta el corazón. Bueno, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre está inclinado al mal. Pues vaya, déjese llevar por su corazón, que lo lleva a lo perverso, lo lleva a las cosas del mal, y usted se deja llevar. Pero cuando miramos a la palabra, el Señor nos lleva a usted y a mí en lo que es el rey David en el Salmo 139. Escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aún el rey David no confiaba en su corazón. Escudriña mi corazón. Venga, ¿por qué no le decimos al Señor? Escudriña mi corazón para ver si de pronto yo no estoy andando en camino de iniquidad, camino de pecado, camino de inmoralidad. Porque dice el Señor acá que les dio los talentos a unos siervos. Pero quería saber cómo funcionan esos talentos. Pero dice el Señor, aquí no nos dice la palabra que el Señor vendría en tal tiempo a mirar, a rendir, a pedir cuentas, cómo estaban funcionando, estaban trabajando, no. Que al tiempo vino el Señor. Por eso dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, que tienes ganado otros 5 talentos. Sobre ellos, ¿qué encontraba? Este hombre conocía al Señor. Sabía que el Señor, si le había confiado algo, tendría que responderle. Por eso él asumió ese riesgo. Listo, los tomó y se fue a trabajar y los duplicó. Ahora el que sigue. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 y los entregó. Entonces dice, y su señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Sobre mucho, eso es lo que quiere hacer el Señor sobre nosotros. Si usted y yo asumimos riesgos en el mundo y que muchas veces sufrimos afrentas, persecuciones, palabras, abusos, malos tratos, engaño, traición, venga, ¿por qué no asumimos riesgos con el Señor, que con Él recibimos la mejor recompensa? Primeramente la salvación, segundo la vida eterna, tercero la recompensa en esta tierra, la provisión, finanzas, lo que yo le estamos esperando que el Señor nos dé, nos lo va a dar y nos lo va a dar en bendición. No va a ser una carga, pero en el mundo sí va a ser una carga. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes 2, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Él conocía también al Señor, porque sabía que había depositado la confianza en Él y Él le tendría que responder con lo que el Señor le había dado. Ganó 2 talentos. ¿Podía haber ganado más? Sí, pero ganó 2 talentos y se los trajo al Señor. ¿Pero qué le dice el Señor? Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco. Hay personas que al Señor le confían poco. Un negocio, un trabajo, una persona, un alma, un liderazgo, un ministerio. ¿Y cómo responde la persona? No, pero es que esas ovejas, no es que ese liderazgo, no es que esa iglesia, no es que ese pastor, no es que esa finanza, no, y se quejan. ¿Y por qué no asumió ese riesgo con responsabilidad? Porque sabiendo que el Señor vendría a preguntarle qué hizo con esos talentos, qué hizo con lo que el Señor le dio. Pero ahí encontramos esas personas que no saben cómo obrar. Su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, aún sobre mucho lo pondrá el Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cómo le explica al Señor que sabiendo quién era el Señor y cómo era Él? Si usted ya conoce al Señor, que el Señor le dio algo a usted, ¿usted cómo le respondería al Señor? ¿Cómo le responde este hombre? ¿Pero qué le dice el Señor? Dice, por lo cual él mismo lo dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, lo que es tuyo. Lo escondió, lo metió en la tierra. ¿Será que lo que el Señor le ha dado a usted, y por miedo a que el Señor de pronto le pida las cuentas de lo que le ha dado a usted, no quiere asumir un riesgo y como que mejor lo esconde o lo guarda en un lugar que nadie lo encuentre?
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. ¿Por qué no lo puso a trabajar? ¿Cuántas personas ni siquiera piden una asesoría, una orientación, una dirección de cómo debe hacer con el liderazgo, el ministerio, el propósito, el llamado que Dios le hizo, con el negocio que Dios le dio, la empresa que el Señor le dio, y recurren a otras personas, a prestamistas, a gota a gota, a otras cosas que no le edifican? ¿Y qué le va a responder al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor? Quítale pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y es por eso que encontramos en esta palabra el asumir riesgos. Pero mi pregunta es: ¿será que usted se asume riesgos en el mundo y se dispone totalmente, pero con el Señor no? O le oro y le pido al Señor claridad y entendimiento si usted realmente está asumiendo riesgos en Cristo.